avanzando en Venezuela, estamos impacientes, quisiéramos un desenlace pronto y democrático, pero hay que esperar. Estados Unidos nos dice que hay que esperar. La realidad compleja venezolana también nos dice que hay que esperar un poco, pero todos apostamos para que sea una solución pronta, democrática y soberana. Eso es muy, muy importante. Vamos a hablar ahora de Venezuela con un periodista que es venezolano, pero que vive en Bogotá, al que de paso también le podremos preguntar por cómo está el pulso en Bogotá con este encuentro telefónico que ha tenido el presidente Gustavo Petro con el presidente Donald Trump, un narciso tropical y un narciso del hemisferio norte. Gracias por atendernos, Fernando Dos Reis. Hola, qué bueno saludarlo. Qué gusto estar con ustedes nuevamente. No, muchas gracias a usted por atendernos, o a ti, ya que somos colegas y tocayos. Quería preguntarte primero, ya que estás en Colombia, por qué expectativas y qué información que tal vez no tengamos acá nos puedes proporcionar sobre este encuentro telefónico de estos dos personajes que estaban tan desencontrados, ¿no? Gustavo Petro y Donald Trump. Bueno, lo que se ha manejado en la prensa colombiana en este momento, por información que dio a conocer el ministro del Interior, Armando Benedetti, es que fue una llamada bastante cordial y ha abierto el camino para que los dos mandatarios se puedan encontrar próximamente en la Casa Blanca con una visita oficial por parte del presidente Gustavo Petro. Hay que recordar que esta relación entre el presidente Petro y el presidente Donald Trump ha sido bastante conflictiva desde que llegó el presidente Trump a la Casa Blanca. Han habido encontronazos por el tema de Palestina, el tema de Gaza, el tema de Venezuela, por supuesto. Ahora con la salida de Nicolás Maduro fue un parteaguas que generó incluso más conflictos en la relación. Y sobre todo la política antidrogas, porque hay que recordar que los Estados Unidos de a Colombia como uno de los países que luchan contra el narcotráfico. Y esto ha afectado, por supuesto, las relaciones entre Estados, porque Colombia es uno de los países que había mantenido una relación muy cercana con los Estados Unidos. Y me imagino que esa ha sido, digamos, la moneda de intercambio, por llamar de alguna forma, que Petro le ha planteado a Trump en esta conversación, ¿no? Haberle dicho, no, pero nosotros luchamos contra las drogas, luchamos contra el Ejército de Liberación Nacional, que además cuando luchamos con él se va a Venezuela, Venezuela los protege, ¿no? O sea, como buscar cierto interés común. ¿O más ha sido la paranoia de Petro de pensar, yo puedo ser el próximo, me pueden extraer a mí también? Bueno, hay una combinación de sucesos. Por supuesto, la salida de Nicolás Maduro por medio de una operación de este calibre ha generado muchísimo nerviosismo en todos los sectores de izquierda latinoamericanos, porque si es la política de Estados Unidos intervencionista, esa política, digamos, de mano dura que se había dejado atrás y que era parte del siglo XX, ha regresado en el siglo XXI. Y esto hace, por supuesto, que las posibilidades de acercamiento se den más desde una relación de fuerza por parte de los Estados Unidos. Pero también hay realismo dentro de todo. Hay operadores, asesores de Trump que tienen una mirada más fría y ya algunos han dicho Colombia van a haber pronto cambios, un cambio presidencial y ese cambio presidencial podría no tener nada que ver con Petro y estar más lejos de la izquierda, ¿o no? ¿Cómo están las preferencias? A diferencia de Perú, tengo entendido que en Colombia el ciclo electoral es más corto y más próximo, ¿no? A la fecha decisiva y todavía no están inscritos formalmente los candidatos, pero creo que hay cierta preferencia hacia Iván Cepeda que más o menos aseguraría un continuismo respecto de Petro, o me equivoco y el Bueno, panorama es más complejo. justamente acaba de ser publicada una encuesta de la firma Atlas, que es una firma muy importante, donde prácticamente da un escenario de empate técnico entre Iván Cepeda y el candidato Abelardo de las Priellas. Eso para la primera vuelta y habla de que la segunda vuelta Abelardo de las Priellas le sacaría 10 puntos a Iván Cepeda. Ya, Digamos que en este y momento de es la un Prella, escenario bastante. perdón, y de la Prella, ¿qué posición tiene?
es una posición más de derecha, digámoslo, y se ha construido una consulta de centro derecha donde está participando la candidata de Álvaro Uribe, que es Paloma Valencia, donde se espera que va a salir un tercer candidato para esta contienda. Yo me atrevo a decir que es un proceso totalmente abierto. En este momento decir que hay un claro favoritismo por parte del electorado colombiano sería un error de nuestra parte porque es una contienda totalmente abierta. Puede imponerse Iván Cepeda, pero creo que el proceso de Venezuela está generando en este momento impactos en la opinión pública colombiana ¿Y, y cuál, porque no hay definiciones del y lado de la cuál es izquierda. la percepción popular o la intuición popular que Donald Trump, que Estados Unidos, que Washington va a ser un actor electoral en la primera y en la segunda vuelta colombiana? Quizá no tanto en la primera, pero sí en la segunda vuelta. Sin duda alguna, digamos que la relación con Estados Unidos va a ser realmente importante. El manejo de la política exterior está anclada al jefe de Estado, por lo cual esta relación con Estados Unidos va a ser parte del debate electoral y va a ser muy agitado, igual que el tema de la situación venezolana y el tema de los migrantes venezolanos. No hay que olvidarlo que Colombia es el país que alberga la mayor cantidad de venezolanos, con cerca de 2,5 millones de venezolanos. Entonces, también es un proceso que va a generar muchísimo revuelo en todo el debate electoral. Sí, seguido de nosotros los peruanos, por cierto. Colombia primero, Estados Unidos tercero, Perú el segundo. Correcto, sí. Es así como lo estás comentando. Y hablemos un poco, ya tú como periodista venezolano estarás muy al tanto de el tema de los presos políticos. Estábamos muy preocupados los primeros días, puesto que veíamos que del lado de Estados Unidos había una preocupación excesiva en el petróleo, 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 y no se hablaba de la diáspora venezolana, del proceso democrático, ni siquiera de liberación de presos, que es lo primero que uno suele hablar cuando hay una transición. Pero ya por fin empezó a cuentagotas la liberación de algunos presos políticos. Son como 806 según esta ONG importante, el Foro Penal, pero y han salido ni 10, ¿no? ¿Qué sabes al 11, para ser respecto? exacto. 11. ¿Qué sabes al respecto? Bueno, la verdad es que pareciera que hay un proceso de órdenes y contraórdenes dentro del propio régimen venezolano. Ellos ofrecieron hacer en su momento una liberación que estaba ubicada por el número de los 400 presos políticos, pero hasta ahora solo se ha dado el 1% de esa cifra. Y lo que uno intuye, lo que está ocurriendo ahí, es que Delcy Rodríguez tiene una relación con Estados Unidos y al mismo tiempo tiene que complacer ciertos intereses dentro del propio sistema político dictatorial que dejó Nicolás Maduro, y hay un enfrentamiento entre los grupos de poder encabezados por Delcy Rodríguez y por otro lado Diosdado Cabello y Padrino López. Entonces, en ese proceso de órdenes y contraórdenes, los presos políticos se convierten en moneda de cambio. Hasta ahora los únicos presos políticos que han salido son los que han sido negociados directamente por el gobierno español en su gran mayoría, a pesar de que salieron también dos dirigentes políticos importantes. Pero en su gran mayoría son los que forman parte de esta triangulación estratégica entre el gobierno de Pedro Sánchez, Zapatero y por supuesto los hermanos Rodríguez. O sea, ¿tú crees que el que hayan salido primero presos españoles, como esta señora Rocío Samiel, ¿no? Una importante activista, tiene que ver con una relación directa de España con Venezuela y no triangulando a través de Estados Unidos? ¿Qué es lo que, por ejemplo, haría el gobierno peruano para soltar tenemos, no está claro, como 4 presos peruanos? Perú no tiene ninguna relación con Venezuela, recurriría a Estados Unidos, como otros países estarán haciendo eso. En el caso de España han recurrido directamente. Sí, hay que recordar que, bueno, todo esto es resultado de la presión de Estados Unidos y de la amenaza de hacer una segunda ola de ataque. Por supuesto, eso ha abierto el abanico de negociación por parte del régimen venezolano, pero no podemos olvidar que el gobierno de España, en la mano del señor Zapatero, desde hace mucho tiempo ha venido construyendo una relación muy cercana con el gobierno de Nicolás Maduro. Y en esa relación se han dado procesos como la visita de Delcy Rodríguez violando las sanciones a España,
y todo el escándalo que eso significó en su Sí, momento. Y por supuesto el exilio de Edmundo González, que hay que recordar que el gobierno español jugó un papel muy importante en ese sí. A proceso. propósito de Edmundo González, última pregunta, Fernando, y te ruego una respuesta rápida y concreta. Edmundo González ha dicho que una transición democrática pasa necesariamente por un reconocimiento explícito de su triunfo electoral el 28 de julio, lo recuerdo bien porque es nuestro día patrio, 28 de julio de 2024, que además Estados Unidos lo reconoció como presidente electo. Pero, ¿qué posibilidades hay de que eso se dé? O sea, que se dé muy pronto. ¿Quién le va a entregar directamente el poder a Edmundo González para que gobierne? ¿Hasta cuándo? Hasta que se cumpla el mandato de 6 años, del que ya un año y medio se lo habría tomado el chavismo. Sí, no se ve ¿Cómo ninguna posibilidad. imaginarse esa transición? No se ve ninguna posibilidad real de que Edmundo González asuma la presidencia en el corto plazo en Venezuela y es parte del debate político que está hoy en el seno de la oposición de si dar ya eh, traste precisamente a lo que fue el proceso del 28 de julio y resetear el juego y buscar unas nuevas elecciones que te permitan de alguna manera medirte. El gran tema aquí es si esas elecciones van a ser con el Estado chavista, porque precisamente si esas elecciones son organizadas por el Consejo Nacional Electoral, que está en este momento en ejercicio, no hay ninguna garantía para que ese proceso sea transparente y genere la confianza que se necesita para hacer O un sea, proceso creíble. en otras palabras, tendrían que hacerse algunos cambios. Primero, resetear algunas instituciones como el Consejo Electoral, la presidencia de la Asamblea Nacional y otras para pensar en unas nuevas elecciones. Sí, justamente, incluso ayer el presidente Trump estuvo reunido con los jefes de las compañías petroleras más importantes y una de las cosas que le demandaban era si había un marco legal para hacer inversiones en Venezuela. Y le decían precisamente que tenían que generarse esos cambios institucionales que promuevan la confianza y que permitan generar inversiones. Ese mismo clima económico que están demandando los inversionistas es un clima que tiene que trasladarse a lo político para que precisamente estemos hablando de una transición Claro, real, una transición que tiene que tener. para nosotros la transición pasa por condiciones democráticas institucionales, para Estados Unidos todavía por el petróleo. Bueno, Bueno, muchas gracias, Fernando Dos Reis, periodista venezolano en Bogotá. Muchas gracias, Fernando. Ya conversaremos más de estos temas más adelante. Siendo las 8:47, nos vamos a una pausa. Tenemos ya aquí a nuestro siguiente invitado, que es el embajador Renato Reyes, embajador ya designado en Finlandia, pero además un directivo del último APEC que se realizó en el Perú y que nos va a contar que ya hay nueva fecha para un nuevo APEC en el Perú, que es en el 2034. Llegaremos al 2034, el nuevo orden mundial. Bueno, de eso